En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, estaba leyendo en esta mañana, quería compartir contigo. Dice la palabra, mira qué cosa tremenda esto, al que no conoció pecado, esto es a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, o sea que tu pecado y mi pecado lo llevó Cristo en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo es uno de los más importantes de la Biblia, para que podamos entender el significado de ser justificados en Cristo Jesús. El que no conoció pecado, que es justamente Jesucristo, Dios mismo lo hizo a Cristo pecado. Significa que Dios el Padre hizo que Cristo fuera considerado y tratado como pecado, aun cuando Cristo mismo nunca pecó. Además, vemos que Dios lo hizo por nosotros. Esa fue la causa. Es decir, Dios consideró y trató nuestro pecado, el pecado de todos de los que creen en Él, en Cristo, como si no fuera nuestro, sino como si fuera de Cristo. Por eso Cristo murió por nosotros. Como dice 1 Pedro 2:24, que Él llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Al hacerse pecado por nosotros, Cristo se convirtió en nuestro sustituto. Cristo llevó nuestro pecado sobre sí mismo y como nuestro sustituto soportó la ira de Dios. O sea, el castigo que merecíamos nosotros lo soportó Cristo en nuestro lugar. Bueno, esto es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Significa que Cristo es nuestro sustituto en el sacrificio expiatorio por nuestros pecados para todos aquellos que creen en Él. Pero como si fuera poco, toda esta cosa tremenda que sucedió en favor de nosotros, porque a veces decimos no, que Dios no nos ama, que Dios no nos escucha. Mire, si leyéramos un poco más la Biblia, tendríamos un poco más de de luz en cuanto al amor de Dios. Después continúa esto, para que nosotros, dice la palabra, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto significa que así como Dios descargó en Cristo nuestro pecado y culpa, por nosotros hizo pecado, dice la palabra Jesús, Dios también imputará la justicia de Cristo. ¿Qué es esto? Bueno, a todos los que creen en Él, como Cristo también llevó todos los pecados de nosotros, también Dios considera y trata a los creyentes como si fueran legalmente absueltos, o sea, libres, hechos justos. Esta justicia pertenece a los creyentes porque están en Cristo. Bueno, es decir que la justicia y el estado legal que corresponde a Cristo, porque Cristo murió en nuestro lugar, como si fuese Él el pecador, como sustituto, pero en realidad Cristo nunca tuvo pecado, Él vivió una vida pura y santa. Como resultado de haber vivido como aquel que no conoció pecado. Esta es una doctrina fundamental de la Biblia, que es la justificación. O sea, Dios nos justifica a nosotros, nos considera absueltos, nos considera inocentes y nos perdona porque Dios mismo imputó, o sea, descargó el pecado del creyente en Cristo. Esa justicia de Cristo se traslada ahora a nosotros, o sea que no solo nos libra del pecado y las consecuencias, sino que también nos declara justos en Cristo. Es como si nunca hubiésemos pecado. Y termino con este capítulo, porque estoy leyendo 2 Corintios 5:21, pero no termina, sigue el pensamiento. El capítulo 6 comienza, el versículo 1, así pues, o sea, ya que Dios demostró su amor para con nosotros, librándonos del pecado, justificándonos en Cristo. Dice el capítulo 6, versículo 1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de salvación. El pensamiento que les quiero dejar es este, miren. Como ya hemos hablado eso de Cristo en el versículo 21, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, que hemos sido libres de las consecuencias del pecado. Porque las consecuencias del pecado no están aquí en la tierra. Las consecuencias del pecado se van a vivir eternamente en un lugar alejado de Dios, en un castigo eterno, alejado de Dios. Por eso la urgencia de Dios de reconciliación con el ser humano. Por eso Cristo tuvo que morir y sufrir tal muerte, porque Dios no quiere que suframos las consecuencias del pecado. Entonces, después de toda esta obra maravillosa de amor
que se describe en el versículo 21, de que nosotros éramos pecadores, pero Cristo cargó nuestro pecado, Él fue nuestro sustituto. No solo eso, sino que la justicia de Cristo se trasladó a nosotros. Es como si nunca hubiésemos pecado delante de Dios, gracias a la obra de Jesucristo. En Cristo somos perdonados, en Cristo somos hechos justos. Y acá termina el apóstol Pablo este pensamiento diciendo: así que exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, que quienes rechazan a Cristo muestran que todo esto es vano, que la gracia de Dios no desprecian la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y aparte añade algo más, dice: no recibas la gracia de Dios en vano, dice. O sea, estamos en un tiempo de gracia en donde vos y yo tenemos la oportunidad de recibir a Cristo y cambiar nuestra manera de vivir. Cambiar nuestra manera de vivir, no andar más en pecado, sino vivir para Cristo. Y el versículo 2 dice: porque en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. ¿Qué está queriendo decir? Que hoy es el día en donde todavía estamos en el tiempo de la gracia. Hoy es el día de que vos podés todavía aceptar este regalo de salvación. Hoy es el día en que el favor de Dios todavía está fluyendo para vos y para mí. Pero va a haber un día en que esto no va a suceder más. Es como que Dios está extendiendo su misericordia. Es como que Dios está permitiendo todavía que nosotros nos volvamos a Él. Dios es extremadamente, infinitamente, eternamente amor, pero también Él ha establecido un día en que vamos a ser juzgados. Cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar a Dios, pararnos enfrente de Dios. Y si no aceptamos hoy, que es el día de salvación, hoy es el día de salvación, no aceptamos, bueno, estamos como despreciando un día tras otro día, tras otro día, despreciando. Como dice acá, no recibamos en vano la gracia de Dios. Entonces, la reflexión es esta, mi hermano, mi hermana, amigo o amiga, porque creo que no todos los que van a la iglesia son realmente creyentes, han nacido de nuevo y se han arrepentido de los pecados. El mensaje es este: hay un amor extendido hoy para tu vida, hay una gracia y un favor, una misericordia en Cristo para vos. Dios te limpia los pecados, te hace justo, pero no tomes en vano esta misericordia de Dios sobre tu vida, porque hoy es el tiempo. Ese hoy tiene un lazo de tiempo, Dios en su misericordia está esperando, pero va a haber un tiempo en que ya no va a existir esa gracia, va a haber un juicio. Entonces Dios quiere, a través de su palabra, reconciliarse con nosotros. Miren lo que dice acá: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que hoy es el día en que Dios nuevamente está golpeando a la puerta de tu corazón, porque quiere reconciliarse contigo a través de Jesucristo.